el editorial del diario La Nación habla de los salarios de los funcionarios públicos. Y déjeme además introducir, presidente, que efectivamente son bajísimos. La presidenta y el vicepresidente de la Corte se acaban de ir con una pensión más alta que el salario de Barack Obama, que creo que más que duplica su salario, presidente, por ejemplo. Entonces, ser ministro, ser viceministro, ser presidente no es ninguna ganga. Y eso compromete, digamos, la gestión pública, inclusive cuando llega un nuevo presidente para que escoja su equipo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es establecer un régimen salarial en el sector público, en las jerarquías del sector público y también en las no jerarquías, porque lo cierto es que toda esta discusión en torno a los salarios en el sector público y todo deberían de racionalizarse más. Hay 17 regímenes o no sé cuántos que son de diferentes tipos y con categorías diferentes. Y hay algunos proyectos de ley que a mí me parece que apuntan en la dirección correcta. Uno, que a mí me gusta y por lo mejor sorprende, porque no nos llevamos bien en lo político, ¿verdad? Es el que ha presentado el diputado Otto Guevara, en donde los salarios del presidente se equiparan al de los diputados, el de los ministros es 3/4 partes del presidente, el de los viceministros 3/4 partes de los ministros, no sé, estoy inventando, pero digo, que haya una racionalidad en la forma como se pagan los salarios, porque el principio, esto que usted está señalando como un tema para las jerarquías del Poder Ejecutivo, que deberíamos de partir del principio de que aquí nadie se viene a ser rico, pero que para que haya gente con calidad se les debe pagar un sueldo decente, equivalente a la responsabilidad que tienen, se acepta en los bancos. Sí, se aceptan los bancos. ¿Por qué ahí? Sí, porque están en competencia, porque hay jerarquías y porque si nadie se va a trabajar como gerente de un banco con unas responsabilidades enormes de orden profesional y de orden legal, si no le pagan algo mucho más de lo que se le paga al presidente o al ministro. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad, no es cierto que el gerente de un banco tenga más responsabilidad que yo. Tiene una responsabilidad diferente, pero no menor, ¿verdad? Entonces, yo no tengo una responsabilidad, pero no menor a la de él. Entonces, tampoco estoy pidiendo que se le pague al presidente, y ciertamente no será este presidente, porque a mí me van a pagar lo mismo que estoy pagando hasta el final de mi mandato, ¿verdad? No estoy diciendo que se le pague igual que un gerente de banco, pero sí debe de hacerse una diferencia, me parece razonable. Déjeme preguntarle en específico, ¿deberían de subir el salario del presidente? No de este presidente, del presidente. Es que yo creo que esa pregunta solo se puede hacer en la lógica del establecimiento de un escalafón racional de los salarios de todos los funcionarios, no solamente del presidente. Porque también esa pregunta es legítima para los diputados, es legítima para los vicepresidentes, para los ministros, para todo el mundo. ¿Para todo el mundo no? No, para todo el mundo no, pero digamos para las jerarquías, digamos para los jerarcas. Y por eso es que digo que deba de hacerse por medio de un proyecto de ley que establezca un debate nacional. Bueno, déjeme ampliarle un poco la pregunta. El presidente, vicepresidentes, ministros, viceministros, presidentes ejecutivos y diputados. Yo creo que debe hacerse un proyecto de ley que ordene los salarios públicos, que los racionalice y que los vuelva proporcionales a las responsabilidades que tienen. ¿Cuánto es eso? Y cómo se establece ese escalafón es una cosa que pasa por factores de orden técnico bastante complicados. Y se lo digo porque lo vemos aquí en el tribunal no en el tribunal, en el servicio civil. La definición de esos escalafones no siempre es fácil de lograr, es técnicamente complejo. Presidente, voy a decirle que en esa pregunta que le voy a hacer sobre el costo político, no quiero sacar los tweets del 2014, pero si me dice que no hay costo político, se los voy a sacar los tweets del 2014. Ok, este hecho de los sobrepagos es un error administrativo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Para partir, ok, no se trata de un caso de corrupción. No. ¿Le ha generado costo político al gobierno de la República? Sí, claro. Ok, ¿quién saldará ese costo político? ¿Cómo? ¿Quién lo saldará? El gobierno de la República. ¿Lo pagamos? Aquí nos está oyendo un montón de gente que yo no sé si estarán mandando caritas ahí está enojadas, un montón de caritas enojadas, y probablemente la gente dice presidente mentiroso, gobierno incapaz, si no fue corrupción entonces ¿por qué no lo aclararon? Bueno, lo tratamos de aclarar y tuvimos una batería mediática en contra sugiriendo que era lo contrario durante prácticamente 3 semanas, y nosotros también nos fuimos dando vuelta y vuelta y vuelta por estar precisamente buscando los preciosismos legales para ver qué era lo que estaba pasando, mientras esto adquirió una proporción de tsunami que no tiene.
Pero en el caso, por ejemplo, por eso le pregunté que por qué le parecía el más mediático el caso de Ana Gabriel Zúñiga. Usted me dio su valoración. Pero digamos, también tiene un componente de ella. Y el componente de ella es que fue la que más habló. Y habló a las 24 horas y va al foro de la UNESCO y dice que esto es un tema sexista. Y bueno, y habla y defiende y se defiende como un gato panza arriba, como nos acaban de poner en Twitter, que no dice que no tenga razón. Simplemente su gesto mediático. Bueno, sí, puede ser. ¿Colaboró su actitud a hacerlo más mediático? Mire, a lo mejor, yo no lo sé, las actitudes influyen en política, el gesto que uno tenga al decir algo, la forma como lo dice, el foro en el que lo dice. O sea, yo entiendo que eso tiene un costo y eso tiene consecuencias. Lo que pasa es que yo miro el trabajo de Ana Gabriel y las contribuciones que ha dado esta administración más allá de los temas específicos, y yo creo que ha hecho un gran trabajo. Entonces la gente, y además le han puesto a Ana Gabriel, no en este tema, en otros temas también, una perseguidora a algunos partidos políticos de oposición, y eso me parece que refleja precisamente el valor que ha tenido ella frente a ciertos temas. ¿Y es un tema sexista? ¿Usted comparte el criterio con ella? No, en este caso no. Porque han sido muchas mujeres y muchos hombres y todo lo demás. Sin embargo, hay matices, ¿verdad? Como en este programa, ¿verdad? Está bien escogido el nombre. Por ejemplo, yo creo que se ha criticado más a jóvenes que a viejos y no se han hecho diferencias. Es probable que en algunos casos se hayan mirado por encima del hombro a las mujeres versus los hombres. De eso son valoraciones que se pueden hacer. Yo creo que este es un enredo administrativo que afecta a hombres y a mujeres, que tiene un sustrato que trasciende las administraciones y que se remonta a años anteriores a esta, y que hay que ponerle fin para que ni hombres, ni mujeres, ni jóvenes, ni viejos tengan que pasar por este proceso de aquí para adelante. Presidente, de los 10 minutos de la entrevista somos tendencia en redes sociales, y ahorita le leo un poco lo que nos están diciendo. Pero hay un mensaje. Sandra Pisk, la diputada de Liberación Nacional, está escuchando la entrevista, acaba de escuchar lo que usted dijo del proyecto para ordenar los salarios de los jerarcas, y le pregunta si estaría dispuesto a que la fracción de gobierno no bloquee el proyecto de ordenamiento de pluses que planteaba solución a estos problemas. Bueno, es que yo lo que le estoy refiriéndome a negociaciones sobre estos temas que tienen que hacerse en el cuerpo legislativo. La fracción de gobierno, como le dice doña Sandra, tiene posiciones que no siempre son coincidentes con las de gobierno, y podemos trabajar junto con todas las fracciones para ver cuáles de los proyectos de ley pueden ser utilizados con el propósito de ordenar salarios. Si hay varios que son buenos, se pueden juntar. Yo no tengo ningún problema. A mí me parece, menciono el de don Otto porque es el que yo con mayor claridad puedo identificar, con el que introduce categorías clarísimas de cuáles son las formas de calcular los salarios. Pero si hay otros que puedan mejorar ese, o que nos llevan a una mejor racionalidad, una mayor racionalidad, pues que se haga, me parece muy bien. Ok, dejemos de hablar de sobrepagos, hablemos de otro tema. ¿Qué? UNOPS. UNOPS ha sido noticia en los últimos días, presidente, pero hay un detalle que a mí me ha llamado la atención y no lo he escuchado citar en ningún lado. El primer contrato de UNOPS se firmó el 7 de mayo de 2014, un día antes de que usted asumiera la presidencia de la República. Ese contrato lo firmó Pedro Castro como ministro de Obras Públicas y Transportes por $24 millones. Y a mí me surge la duda de si es un contrato que les dejaron amarrado, porque se firmó un día antes de que ustedes fueran gobierno, o fue coordinado con ustedes para seguir trabajando con UNOPS el resto del gobierno. No, bueno, vamos a ver. Yo creo que es importante que hablemos un poco de UNOPS, y por qué es que UNOPS se ha convertido en un referente, no solo en Costa Rica, sino en muchos países de América Latina, que amarrados... Y en otros estados fallidos, Afganistán, Haití, bueno, en el mundo, Liberia. Es una organización de Naciones Unidas, sí. Es una entidad de Naciones Unidas que cumple un papel, digamos, teóricamente facilitador en la construcción de obra pública y tal y cual. Bueno,